Buenos días, señores televidentes. Bienvenidos a un nuevo programa El Juez te Escucha. Esta mañana analizaremos un tema que se ha convertido en una problemática actual. ¿Cuál es la tensa relación que existe entre la libertad y la seguridad? Y ello deviene de unas múltiples acciones que realiza un grupo de la población, que esto es la delincuencia, a través de diferentes actos que atentan contra la sociedad. No obstante, estas personas, para ser procesadas y fundamentalmente obtener en su momento una sentencia que contenga visos de legalidad y fundamentalmente sea esto objeto de un reproche en forma objetiva en mérito a la actividad probatoria que se realice, debe iniciarse con una investigación adecuada. Tenemos entonces una institución jurídico-procesal que se denomina tutela de derechos, en la cual es el sujeto imputado el factor principal de la tutela de esta institución jurídica, en la cual va a ejercitar a través de su derecho ante la instancia que corresponde, esto es el juzgado de investigación preparatoria, la conculcación a derechos fundamentales, tanto en los actos de investigación como ante la etapa de investigación preparatoria, siendo el titular el juez de investigación preparatoria, que se instituye como un juez de garantías, un juez que va a tutelar derechos fundamentales. Es así que se alude que cada sociedad tiene los delincuentes que se merecen. En tal sentido que se ha creado un conflicto, que se han ido modificando las normas y han ido ajusticiándose cada vez con mayor gravedad y convirtiéndose el derecho penal en una herramienta político-social. No obstante, tenemos como un factor intermedio al sector que corresponde a personas imputadas, en las que muchas veces son reos primarios o personas que no tienen actividad ilícita conocida, o prontuariados, o personas dedicadas a esta actividad que se encuentra al margen de la sociedad, en las que hay que poner mayor incidencia, y fundamentalmente el Poder Judicial, a través de esta institución, otorgar las garantías que corresponden para desarrollar la actividad del Poder Judicial dentro de un debido proceso. Analizaremos este tema con un invitado, un magistrado de esta Corte Superior, quien nos explicará cuál es el razonamiento que tienen los jueces para poder resolver ante el pedido de este Instituto Jurídico Procesal. Estaremos con nuestro invitado luego de una pausa comercial. Para quienes nos sintonizan en este bloque, tenemos como invitado al doctor Yuri Vaquera Rivera, quien es juez titular del segundo juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia y de Libertad. Invitado quien nos expondrá respecto al Instituto Jurídico Procesal de la Tutela de Derechos. Muy bienvenido, señor doctor, esta mañana, este programa. Agradecemos anteladamente por estar acá. Bien, buenos días, doctora. Buenos días también a todos sus televidentes. Es un honor para mí exponer este tema que usted nos ha convocado de la tutela de derechos. Muchas gracias. Quisiera que explique a los televidentes qué significa tutela de derechos. Bien, en el proceso penal, que consta de 3 etapas, la investigación preliminar, la investigación preparatoria, que es la primera, la etapa segunda, que es la intermedia, y el juicio oral, que es la tercera, el investigado en un proceso penal puede solicitar al juez de investigación preparatoria se inste una audiencia de tutela para garantizar los derechos que potencialmente puede haber lesionado a este señor investigado por parte de las autoridades que investigan el delito, es decir, la Policía Nacional y la Fiscalía. Así que esta audiencia de tutela es a petición del investigado. Bien, es una audiencia que tiene características de ser residual, es decir, que solamente procede
cuando no existe otra vía específica. Bien, es una audiencia también breve, somera, eficaz, que debe ser resuelta y atendida por el juez de investigación preparatoria. Es una audiencia preferente frente a otras peticiones. Por ejemplo, se solicita y se programa de forma inmediata, al día siguiente, sí, como máximo. Tratándose de la vulneración de algún derecho fundamental que tiene el investigado en el proceso penal, entonces la atención es preferente, ¿no? Es decir, sí, se tiene que convocar rápidamente. Es decir, el juez podría incluso no convocar a una audiencia cuando existe un perjuicio irreparable, ¿no? Entonces, no es necesario convocar, pero la regla es convocar a la audiencia, ¿no? También escuchar a las partes, así es, escuchar a las partes, ¿no? Pero el juez también podría, cuando detecte, por ejemplo, una conducta obstruccionista de parte de un abogado defensor, podría también rechazar liminarmente esta petición de audiencia tutelar. Es decir, el juez tiene capacidad para también controlar la admisión de este pedido. Por ejemplo, ¿qué pasa si un ciudadano está transitando por la ciudad y es conducido por la policía sin hacerle conocer el motivo de su detención? O si una persona es lesionada durante la intervención policial, ¿tiene derecho a pasar por un médico? ¿Cuáles, en primer lugar, quisiera que usted nos cite algunos derechos en la persona que es detenida, aún todavía no instaurado proceso judicial, proceso fiscal? Bien. En realidad, la audiencia de tutela de derechos procede en las diligencias preliminares y en la investigación preparatoria. Y en realidad, el ejemplo que usted coloca, en realidad, la policía, la fiscalía y el Poder Judicial tienen la obligación de leerle los derechos, de informarle los derechos que tiene un señor investigado en el proceso penal. El no realizar esta lectura de derechos, bien, incurren pues en una infracción al derecho que tiene este investigado, y este señor podría sí solicitar la audiencia de tutela de derechos y el juez responder a esta petición de constatar la vulneración de este derecho. En el ejemplo que usted nos ha colocado, entonces podría declarar fundada la petición y podría adoptar una medida correctiva, protectora o reparadora de el derecho infringido. ¿Se vuelve o se convierte de alguna manera el juez, en este caso el juez de investigación preparatoria, en un juez constitucional? Evidentemente, esta figura procesal de la tutela de derechos es eminentemente constitucional. Esto a raíz de que el proceso penal está constitucionalizado. Esto a raíz, por ejemplo, que ya no estamos propiamente en un Estado de Derecho, sino estamos en un Estado constitucional de derecho, y todas las ramas del derecho se constitucionalizan, y por ende también el proceso penal. Entonces, más si se trata de derechos fundamentales de la persona que la Constitución protege, y ahora a través de esta audiencia de derechos, también existe esta figura para protegerlos dentro del proceso penal. Es decir, que solamente la persona que está siendo sujeta a investigación puede solicitar tutela de derechos, solamente ella, o existe en nuestra legislación la posición de que sea otra parte involucrada en una investigación. Bien, esta figura está diseñada para proteger al investigado. ¿Por qué? Porque es el investigado quien sufre la persecución del Estado. El poder del Estado está dirigido contra el investigado, ¿no? Y está diseñado así la norma, y también el Acuerdo Plenario 4/2010, que regula y que es doctrina legal, lo establece, ¿no? Sin embargo, existen sí posiciones también doctrinarias en el sentido de que pueden considerar como sujetos legitimados también a la parte agraviada. Bien, y el año pasado incluso hay una sentencia del Tribunal Constitucional a través de una acción de amparo que se ha pronunciado en este aspecto y ha señalado por el principio de igualdad en el proceso penal que también la parte agraviada podría solicitar una audiencia de tutela de derechos. Ahora, esto con el voto en discordia, por ejemplo, del doctor Mesías Ramírez, quien ha señalado que el artículo 71 es preciso y no merita interpretación. Y Mesías señala que solamente puede ser sujeto legitimado el investigado. Ahora, particularmente creo que por regla debería considerarse sujeto legitimado al investigado, porque así está estructurado
el diseño de esta figura está diseñada para él, para proteger sus derechos. Sin embargo, creo que por excepción podemos acoger, de acuerdo al caso concreto, alguna petición de la parte de gravedad máxime, porque también el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en ese sentido. En realidad porque cada caso es diferente y el juez bajo circunstancias de una debida motivación, teniendo un precedente como es el del Tribunal Constitucional, y podría satisfacer dando una respuesta positiva, ¿no? Quisiéramos seguir conversando este tema para analizar cuál es estadísticamente en nuestra Corte Superior la incidencia de esta figura procesal, asimismo otros temas relativos a efecto de que nuestros televidentes tengan conocimiento cómo ejercitar, ante quién y de qué manera hacerlo. Bien, con ustedes regresamos luego de unos breves comerciales y estaremos en el próximo bloque. Nos encontramos con nuestro invitado, el señor juez, doctor Yuri Maquera Rivera, quien es titular del segundo juzgado de investigación preparatoria, con quien nos encontramos analizando un tema muy importante que es tutela de derechos. Antes que pasemos a analizar estadísticamente cómo se viene dando en esta Corte Superior, quisiera que establezcamos específicamente cuáles son la conculcación, a qué derechos son los que tienen mayor incidencia. Bien, a ver, los derechos protegidos por esta audiencia de tutela de derechos están contemplados en el artículo 71 del Código Procesal Penal. Dentro de ellos podemos citar algunos. Por ejemplo, el ciudadano investigado tiene derecho a que se le informe de las causas de su detención cuando es detenido. Se le informe los motivos por los cuales está siendo investigado. Ello es sumamente importante porque le va a permitir al investigado estructurar una estrategia de defensa que le va a servir para absolverlo o atenuar la pena en el proceso penal. Otro derecho es, por ejemplo, tiene derecho a que en el caso que es detenido se le otorgue la orden de detención. Allí él va a verificar por qué motivo se lo detiene. Este es un derecho que debe cumplirse. Otro derecho, por ejemplo, es que en el caso, para garantizar su integridad física, tiene derecho a que un médico legista lo examine. Eso garantiza que la policía no pueda vulnerar su integridad física, golpearlo, torturarlo, intimidarlo, bien coaccionarlo, ¿no? Para también, y eso vulneraría su derecho. Además, otro derecho, por ejemplo, es que tiene derecho a guardar silencio. No le pueden obligar a declarar. Él tiene derecho a guardar silencio y aquí no opera ese dicho que dice el que calla otorga, ¿no? Eso no opera en el derecho penal, y él tiene derecho a guardar silencio. Tiene derecho, un derecho importante también es que puede tener un abogado defensor a lo largo de todo el proceso, desde que es citado o es detenido hasta la culminación del proceso penal, tiene derecho a un abogado defensor. Es creo un derecho más importante que tiene en el proceso penal el investigado. Hablar también privadamente, aunque sea un momento, con su abogado. Evidentemente sí hay un derecho de que no se le puede restringir la conversación privada con el abogado, ¿no? Y el ciudadano, en el caso de que la policía le restringe ese derecho, puede pedir la audiencia de tutela de derechos. Comunicarse con familiares en cuanto es detenido, ¿no? Efectivamente, es otro derecho que garantiza el Código Procesal Penal, de comunicar a un familiar o un abogado defensor o a una institución, ¿no?, de su detención. Entonces, esta es la oportunidad para que él pueda comunicar y defenderse legítimamente. Y en realidad que este modelo, doctor, de carácter acusatorio adversarial, pues ha dado un giro tremendo respecto a los derechos que tienen las personas, los imputados, desde el nivel que es aprendido, ¿no? Toda vez que estos derechos han sido ya a lo largo de todas las legislaciones a nivel mundial, se encuentran plasmados, positivizados. Por ejemplo, tenemos como antecedente los derechos Miranda, ¿no?, en los Estados Unidos, que se trajo abajo todo un proceso a una persona por un delito muy grave, ¿no?
en la cual no se le dieron los derechos. Evidentemente, estos derechos que estamos hablando del artículo 71 se generan a raíz justamente del caso de Miranda en el año 66 en Estados Unidos. Es un pronunciamiento de la Corte Suprema de Estados Unidos y se llama en Estados Unidos la advertencia de Miranda, ¿no? Sí. Esa es la denominación que lleva. Y es los términos que, por ejemplo, escuchamos cuando la policía norteamericana detiene a un ciudadano y le indica que tiene derecho a guardar silencio y que cualquier cosa que diga puede usar en su contra. Esos son los términos en resumen de la advertencia de Miranda. Ahora, esto último que le acabo de decir no opera en el Perú, ¿no? Porque en Perú, en Latinoamérica, Iberoamérica, el sistema romano-germánico, opera el derecho de la no autoincriminación, ¿no? Entonces, pero deriva justamente esta acta de lectura de derechos que debe ser plasmada por escrito en esta conocida advertencia de Miranda de los Estados Unidos. ¿Cuál es la incidencia estadísticamente de procesos o de escritos que han sido presentados ante los juzgados de investigación preparatoria respecto a tutela de derechos? Sí, tenemos algunos datos. En el 2013, por ejemplo, se han presentado 85 peticiones de tutela de audiencia de tutela de derechos. En el 2014 aproximadamente son 70, de los cuales 7... ¿Hasta qué fecha? ¿2014? Hasta más o menos inicios de noviembre, bien, entonces 70 aproximadamente, es decir, el número está por allí, ¿no? 80 en promedio, a diciembre, ¿no? Entonces, de estas peticiones en este año, 7 han sido declaradas fundadas y los demás han sido declarados improcedentes, infundados o ha habido sustracción de la materia. Entonces, este dato nos indica que a pesar de que, por ejemplo, es poco, digamos, la cantidad de peticiones, sin embargo, creemos que sí se justifica la existencia de una audiencia de tutela de derechos, pues en realidad son 7 vulneraciones, ¿no? En este año. Entonces es importante que los jueces y también los abogados soliciten esta audiencia, pero siempre y cuando pues, veamos que se cumplen los requisitos. Porque también existe, doctor, y quiero comentarle que todavía existe desconocimiento de parte de los abogados defensores cuando peticiona este tipo de audiencia. Por ejemplo, existe bastante incidencia en estos peticiones que se declaran improcedentes, que es mayor cantidad, que los abogados a veces confunden. Por ejemplo, cuando en la investigación le solicitan al fiscal actuar un elemento de convicción como un testigo, por ejemplo, y el fiscal les deniega esta actuación, entonces los abogados solicitan tutela de derechos, cuando no deberían hacerlo porque esto es manifiestamente improcedente. ¿Por qué? Como es residual, existe otra vía en el Código Procesal Penal que se llama audiencia de actos de control de investigación. Entonces ahí deben recurrir los abogados defensores, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, creemos pues que es útil esta audiencia de tutela de derechos. Y por ejemplo, en el caso de tratar de incorporar algún medio probatorio obtenido ilícitamente o de alguna manera con vicios obtenido ilegalmente, ¿podría ser ello incorporado o puede ser objeto de tutela o existe otro proceso en el Código Procesal? Sí, el Acuerdo Plenario 4/2010, que es doctrina para este tema de tutela, ha establecido que en el caso de obtención de medios de prueba ilícitos pueda pedirse a través de tutela de derechos la exclusión de ese medio de prueba. Bien, recordemos que los derechos fundamentales de las personas deben ser respetados y no pueden obtenerse ilícitamente las pruebas en contra de un procesado. Ahora, sí se puede a través de la audiencia de tutela, pero también existe la audiencia de control de acusación, que es donde también se va a admitir y se va a debatir la admisión de los medios de prueba. Entonces recordemos que uno de los requisitos de validez de la admisión de los medios de prueba es la licitud. Entonces, y eso también se realiza en la audiencia de control, ¿no? Entonces, allí tenemos que si es nítido la vulneración de un derecho por la obtención de una prueba ilícita, se puede excluir, creemos, en la audiencia de tutela también. Claro. No pasar a formar parte de elementos
probatorios que eso van a conllevar a un determinado fin, ¿no? Es decir, se daría una primera oportunidad vía tutela de derechos y luego podría ser en la audiencia de control de acusación también. Sí, efectivamente. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando dentro de un proceso existen los plazos que han sido vencidos o plazos en exceso? ¿También se puede recurrir a la tutela de derechos o existe otra vía? No podría recurrirse porque recordemos que es residual y si existen otras vías de satisfacción del Código Procesal Penal para regular o controlar una vulneración a un derecho que corresponde a un vencimiento de plazo, por ejemplo, de investigación, se tiene que recurrir a la audiencia de control de plazo, que es otra audiencia, ¿no? Entonces ahí tienen que recurrir los investigados. ¿Considera usted que la audiencia de tutela de derechos tendría casi, o podría decir, preponderancia o un fin más eficaz que una acción de habeas corpus? A ver, en realidad es constitucional también, bien, porque garantiza derechos fundamentales, la tutela de derechos. Sin embargo, el habeas corpus tiene otra naturaleza, ¿no? El habeas corpus es libertad individual y derechos conexos, ¿no? Y la tutela de derechos no podría abarcar esta naturaleza y esta competencia que tendría el habeas corpus. Y fundamentalmente, ¿quiénes son las personas que conculcan estos derechos por los cuales se suscita la tutela de derechos? ¿Ministerio Público? ¿Policía Nacional? Bien. Recordemos que la tutela de derechos opera en las diligencias preliminares y en la investigación preparatoria, que es la primera etapa del proceso penal. Y los encargados de la investigación y del acopiamiento de las pesquisas y de los elementos de convicción es la policía y la fiscalía. Entonces, estas instituciones son las encargadas de la investigación, y en esta etapa es donde se da la incidencia y la potencialidad de vulnerar algún derecho por el contacto directo, por el acopiamiento de los elementos de convicción. No se da en todo caso en la etapa intermedia, que está controlada por el juez de garantías, tampoco en el juicio oral, que está controlado por un juez de sentencia. Entonces, sí, existe esta incidencia. Ahora, tengo que mencionar también, doctora, que si existe esta audiencia de tutela de derechos para garantizar derechos de los investigados, pero habría que hacernos la pregunta también de si se justifica su existencia o no en nuestro Código Procesal Penal. Yo he traído dos datos para saber si se justifica o no la existencia, y eso tiene relación con el tema de que si nuestras autoridades vulneran o no los derechos de los ciudadanos. Hay una encuesta que ha realizado una agencia no gubernamental internacional, USAID, y en 20 países de Latinoamérica, bien, entre ellos el Perú, y han realizado una pregunta, ¿no? Si en los últimos 12 meses ha sido usted sujeto de abuso de la autoridad policial. Y tenemos como respuesta a esta pregunta en estadística, en esta encuesta, que en primer lugar está Argentina, bien, con un 8.2% de la población que ha contestado. En el nivel más bajo está Panamá, bien, con 2.8%. En quinto lugar de estos 20 países está Perú, con 6.9%. Bien, es decir, Perú está por encima de 15 países. Es decir, esta encuesta confirma que nuestras autoridades, de alguna forma, hay una tendencia a vulnerar derechos. Bien, y además tenemos un dato histórico, doctora. Un dato histórico que tiene que ver con el desarrollo democrático de nuestro país. Por ejemplo, tenemos 193 años de vida republicana desde 1821, bien, y en estos 193 años hemos sido gobernados por 59 presidentes. 31 de ellos han sido gobiernos de facto militarizados, 28 de ellos son por elección popular, pero la mayoría de estos son de corte dictatorial. Entonces, tenemos que, democráticamente hablando, nuestra democracia es joven, es decir, tenemos también un desarrollo, una recuperación del desarrollo democrático a partir del año 1980 con el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Bien, sin embargo, esa recuperación democrática fue cortada en el año 1992
bien, con el gobierno de Fujimori, el autogolpe. Posteriormente, bien, hemos tenido ya una regularidad democrática aceptable internacionalmente del 2000 hasta el 2014, es decir, 14 años, ¿no? Bien, versus 179 años, o sea, restando 193 menos 14, ¿no? Es decir, democráticamente somos muy jóvenes. Entonces, hay una tendencia de nuestras instituciones de vulneración, confirmada en todo caso por el dato estadístico que le estoy mencionando. USAID, que es una institución a nivel mundial reconocida. Efectivamente. Efectivamente. Sin embargo, también no todo es malo, porque en realidad la noticia buena es que a partir de la vigencia del nuevo Código Procesal Penal, que es de corte garantista, sí. Bien, entonces ahora la Policía Nacional, la Fiscalía, principalmente la Policía Nacional, si bien es cierto todavía hay cierta tendencia manifestada en esta encuesta, sin embargo hay conocimiento ya de que se debe respetar los derechos de los investigados. Por ejemplo, hace 10 años, las instructivas que se recibía a los investigados se hacía sin presencia de juez, claro, se hacía por el secretario y sin presencia de abogado. Claro, hoy es tan diferente y realmente que se respeta, y en programas como ese que nosotros sensibilizamos a la sociedad. Doctor, ha sido interesantísimo este programa, haber estado con usted, me ha encantado haber hecho llegar a la población ese tema a efecto de que conozca sus derechos. Quisiéramos comprometerlos en un nuevo programa, tenerlo. Ustedes, señores televidentes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Será hasta la próxima semana.